Surely enough to convince anyone to become a wanderer. Truly is fascinating. The neighboring nation of Liyue has the most prosperous commercial port in all of Tibet. I will make you better. Ancient alchemy truly is fascinating. The neighboring nation of Liyue has the most prosperous commercial port in I all will of Tibet. make you better. Ancient alchemy truly is fascinating. Follow the wind. Cyno! There you are! We finally found you! Ah, it's you two. I knew I sensed a familiar presence, but I'm very busy at the moment. We'll have to chat some other time. That's right! Nabil asked us to come and check on the situation. So Nabil told you about this? Divulging my location without authorization. I'll let it slide for now. This isn't the time for that. I see. Well, the situation might be more problematic than you anticipated. I've already questioned several people, but gained very little information. Long story short, I was able to learn of the secret location where the canned knowledge is being sold. You're welcome to accompany me if you're interested. Whoa, sounds pretty complicated. But having a chance to catch bad guys with Cyno, it's like we're a part of the mantra. All right, sign us up! Time to go. Time to go. Is this all you got? Seems even less than last time. What difference does it make? If you see something you like, buy it. If not, then keep walking. They've been cracking down on us lately, so we don't have much on hand. If you see something that catches your eye, then now's your chance. There's no telling when we'll have more. What does the Academia think they're doing? Alright, I'll take these here. Let me see what else you have. I don't see any real gems in this batch. It's all pretty ordinary stuff. Whatever, how much do I owe you? 150K. Show us the Mora, and you'll get the goods. Put the Mora down and your hands up. It's Cyno! When's he ever gonna let up? Hey, forget the goods! Let's split! But don't forget the Mora! Dun dun! Not so fast! You can't escape with Paimon on the case! What is this? He's got backup now? Doesn't everyone say Cyno works?
I don't like the looks of this. Either way, it's gonna be a tough fight. Any ideas? It's over. It's not like we're making a big cut anyway. I'm not losing my life here. Huh? Did they really just give up like that? Just like the others I've caught. They're not deep in the circle, just dealers at the bottom of the chain. All right. I have one question and one question only. The pickup location is different every time. The boss tells us where it's gonna be and that's it. We don't get a say in it. He said— And when is the next batch coming? I don't know. He's telling the truth. Honest. Normally, we should have received a shipment 3 days ago, but we didn't get anything. The stock we have right now is from 8 days ago, which is why there isn't much left. I know exactly why they didn't receive their last batch. 3 days ago is exactly when I started my investigation. I suspect who's ever running this whole thing knew that I was coming. So they cut all contact with these dealers. When you were trying to escape, you said something about me working alone. Where did you hear that from? Are you kidding? We've known your name since day one in this business. The boss warned us to watch out and even gave us info about you. But here we are. I guess we never stood a chance. They already knew all about me and were trying to avoid being detected from the very beginning. These small fries are the only ones they leave out in the open. And no matter how many we catch, it won't further our investigation. If only we had another lead. Like a merchant who sells large amounts of canned knowledge. Huh? Oh, you mean someone like nothing? Do you have a potential suspect? You'd better bring them to me for judgment. Whoa! Judgment? That's right. I won't turn a blind eye on any dangerous suspect. Oh! Sounds like we shouldn't ever let Cyno— I see. Anyway, I'll think of a way to deal with these two and then continue gathering information. If you manage to learn anything, you can find me at Caravan Rebot. And as for you, I don't ever want to catch you buying canned knowledge again. If you possess any unused knowledge capsules, then you should submit them to the authorities immediately. Okay, I got it. Just keep your nose out of my business. Hey! What's with the attitude, mister? What, you got a problem with that too? Listen, buying canned knowledge is a deal between two people, the buyer and the seller. We don't need people like you butting in on our business here. Think about it. If the academia is hoarding something as convenient— The academia has clearly published the potential dangers of canned knowledge. I don't like having to repeat things. And besides, I'm sure you wouldn't listen anyway. I just hope you understand that your actions are what fuels the smuggling of canned knowledge. If I ever catch you again, I will personally see to it that you are punished. All right, Traveler. I need to go now. Ha! You think you can scare me? Traveler, why don't we go talk to Dory? She's got loads of connections and might be able to tell us something about all this. If Paimon remembers correctly, she's usually at the Palace of Alcazar's Array. Let's go!
I see, I see. So that's the latest scoop. Good thing you didn't rat me out. Otherwise, who knows where I'd have to be hiding to avoid attention. No idea. Sorry. I've already cashed out of the canned knowledge business. Huh? You mean you stopped selling it? That's right. With so much canned knowledge flooding the market, it was becoming impossible to fetch decent prices anymore. Besides, it seems that group of smugglers has practically taken over the market. It's a little rule of mine to never fight for a share of someone else's market. If I'm gonna make Mora, it's gonna be the lion's share. Plus, with regulations getting as tight as they are now, I figured I might as well just hang it up. Aw, sounds like we came all this way for nothing. Well, not completely. Granted, I don't know who's behind all the smuggling activity, but since you didn't sell me out, I'll let you in on what I do know. After all, those smugglers have really crossed the line, butting their way into the market like that. I hope their luck runs out soon so that I can take over. I mean, so that the industry can become more fairly regulated. Hey, you just want to make more business for yourself. Don't underestimate its value. Think about it. You can gain all sorts of knowledge while bypassing the troublesome process of studying. Naturally, that makes it a product worth a high price. Of course, not everyone needs that kind of knowledge, but in a market as big as Sumeru, there is plenty of demand. Plus, the cost of production is relatively low, so even if dealers have to cover transportation costs, there's still an enormous profit to be made. Then why does the Academia prohibit selling canned knowledge? Being able to gain complex knowledge and become a scholar with the snap of your fingers does sound like a dream, doesn't it? But everything in the world comes at a price, right? Gaining knowledge is a complicated process. It requires learning, thinking, and practice. Even when it comes to my own business, I have to go through a lot of preparation before I put anything out for sale. But with canned knowledge, one may simply skip all the hassle and get whatever they need to know immediately. That inherently leads to at least two potential problems. First, you'll accept the knowledge as factual without a second thought, and you'll find it very hard to forget. This means that if the knowledge is flawed, then it'll be very difficult to correct. And second, excess use of knowledge capsules over an extended time diminishes your ability to think. You'll end up becoming like a library that can only store knowledge. Oh, that does sound pretty dangerous. Traveler, you used canned knowledge before. Did you feel any negative effects? Of course, using it sparingly is not an issue, which is exactly why I used to sell it. It's just like how medicine can be used to cure diseases, but can also do harm when overused. It all comes down to balancing the right amount. Anyway, back to the point. There'll be consequences if the sale of canned knowledge by those smugglers is left unchecked. And what's worse, you're playing right into their hands by focusing only on the canned knowledge that's made its way into the market. As far as I know, their real purpose is to distribute information about the Court of Desolation. That's where the real business opportunity is. The Court of Desolation? What's that? Rumor has it that it's a site of ruins from the age of King Deshret. It's said that with the treasures inside, one can see beyond life and death. But any research of the ruins is strictly banned by the Academia. Word on the street is that there'll be an auction taking place in the desert. They're auctioning rare canned knowledge, some of which is related to the Court of Desolation. Once I heard about the auction, I began to suspect that all the canned knowledge popping up on the market is just a diversion. I'd wager that their real target is the Court of Desolation.
Because studying those ruins is not just a simple matter. It requires knowledge spanning several fields. So, if they're aiming to quickly assemble a research team, canned knowledge would be the best solution. As for the auction, chances are they're trying to attract and scout out anyone with interest or expertise on the subject. On the other hand, no one can say for sure that they will ever succeed in finding the Court of Desolation. So, they might as well just make a fortune while they're at it by hyping up the related canned knowledge at the auction. Sounds to Paimon like we better head to the desert and see the auction. Who knows, we might find some leads there. That's right. And now that I've shared all that valuable info with you, it's time to introduce our limited edition desert travel kit. It comes complete with a map straight to the auction location. As I said, I also have to make preparations before I sell things, right? Now, let me consider how much I should sell this Hola, for. Alex, ¿qué tal? I've got it. 500,000 mora per kit. That's quite the bargain. We'll even offer a 50% discount for little What? That's super expensive! ¿Cómo vas? No need to worry, little one. Cyno's the one heading this investigation, isn't he? I'll be sure to bill all the expenses to him. All you'll need to do is tell him to go to the Merchants Guild and pay the bill once the mission is completed. Just, be sure ¿Cómo to estamos? not Pues send bueno, him directly here, though. un poco aburridos. That would leave me completely in the open. I'm sure the General Mahamatra of the Estoy aquí Academia con la would misión never legendaria de leave Cyno. me unpaid, and I can only imagine the funds he's allocated for investigations. Oh, maybe I should charge Y him more. es un poco, pues... We'd better get going. If Dory keeps at it, we'll be out of Mora. Acá con un frío... ¿Todavía hace allí frío? ¿Cuándo? Oye, allí... Sí iba a decir, porque... Allí no debía estar empezando ya a hacer calor. Allí cuando empieza el verano. Bueno, ¿has visto lo de Argentina y México? What the smugglers are really No. after is a chance to research the Court of Desolation. They're hosting an auction in the desert to sell canned knowledge about those ruins. Bueno, es una pena que México no se haya clasificado al final. No lo he visto justo porque la verdad Polonia creo que no se merecía pasar. Después de los partidillos que ha hecho. Creo que se merecía pasar más México, pero bueno. We also heard that the Court of Desolation contains treasures from the Acá no time se sabe of cuándo inicia el verano. Is that true? Eso es uno de los motivos por el que, bueno, no me importaría vivir en Latinoamérica en ese aspecto. Por el clima. El invierno dicen que va hasta parte de febrero. Hostia, te queda todavía. Pues aquí, a ver, frío no hace todavía, o sea, quiero decir. A ver, ya no hace calor, vale, pues ya hace calor. Pero, o sea, todavía no se va con abrigo. Supongo que a mediados de diciembre o así empezará ya el frío y durará pues hasta febrero. O sea, aquí de invierno son 3 meses. Serían para más o menos diciembre, enero y febrero. Y el resto de tiempo ya pues eso. Primavera al verano. Serían, luego está marzo, que es primavera. Parte de abril y ya empezaría el verano en mayo. Mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre. 6 meses de puto verano. Claro. Y sí, sabéis los partidos que ya ni Polonia ni México ni nada, que en Bogotá el invierno es todos los días. Ah, bueno, al menos pasó Argentina. Y bueno. Yo siempre voy a preferir que pase un equipo de Latinoamérica antes que un equipo como Polonia. Polonia no me toca nada. Pero de Latinoamérica tengo varios amigos. Que dicen que el café de Colombia, de Bogotá,
That's right. Es el mejor del Let's mundo. begin to leave town and see what happens. ¿Está bien allí el café? I'm sure they'll reveal themselves as soon as we make Con a move. decirte que Don't Bogotá es una nevera. worry, I'll make short work of them. That's Cyno for ya. Que por cierto, en Pokémon ya he completado la Pokédex. Vale, o sea, me faltan 4 Pokémon, que son los legendarios. A ver, los quería hacer hoy, pero bueno, Marco estaba un poco cansado. Y no quería hacerlos solo. Así que no, lo he pospuesto a... Lo he pospuesto ya, pues no sé, mañana. Los únicos equipos latinos que pasan son... Abril y Argentina. A ver, por ahora que yo sepa está solo Argentina pasado, ¿no? Argentina... Ah, es verdad, Brasil. Brasil y Argentina. Brasil... Bueno, a ver, Brasil todavía no está clasificada, pero... Se supone que se clasificarán. A ver, España, lo que le toca a España... Se enfrenta a Japón. O sea, cuidado porque Japón... Saltó la sorpresa contra Alemania, sí. Bueno. Ya no hay más equipos de LATAM jugando, ya. El único que quedaba era Costa Rica y México y los dos van fuera, ¿no? Así que bueno. That doesn't matter. All you need to know is that someone wishes to inform you that it's not too late to turn back. Yo la verdad le hago fuerza a España. I've heard a lot about you. You've got Mañana. quite a reputation. But this time you're in Y eso es over your verdad, he head. visto que muchos, a ver, Unless muchos we turn latinoamericanos around right now, van tan bien I'm con afraid España. that even you won't Y me return sorprende porque yo sé que, unscathed. bueno, And as for you two, why bother sticking your noses in trouble that doesn't even concern pues sí, you? era Costa Rica y México, pero igual lo sacaron. Ya, a ver, en el caso de Costa Rica lo puedo entender porque, bueno, Costa Rica no ha hecho gran cosa del mundial, las cosas como son. Have you really thought it Y... through? Pero México, yo You're creo que not México se just merece algo doing más, this for porque recognition, are you, Cyno? My employer said that he's willing en to comparación con Polonia, compromise quiero as decir, long porque as you Polonia, just walk Polonia no. away. He could, for example, reduce the amount of can. On top of that, Lo curioso he's es willing to que give you a cut of the profit. So you see, you get both Mora and a boost to your creo que la diferencia reputation. era por un gol. I can't think of a reason why you would pass that up. No Is te that creas, so? como hace un par de años entre Well, I España y can't LATAM think se of a han reason why formalizado las I'd relaciones de accept. amistades. I've heard Sí, enough. pero Get cuando out of pasó my todo esto way. con los youtubers Sorry, estos, los no de el can do. Rubius y... We're getting paid to ensure ¿Quién you era el otro? disappear. Since you won't Auron turn Play. back willingly, Se then volvió we're otra vez la gonna cosa un have to poquillo en make you go plan back. LATAM versus España, ¿sabes? Pero bueno, sí, en líneas generales... O sea, me quitan a mi Cyno para ponerme al Cyno imposto. Que por cierto, ¿cuándo cambian el ban? Bueno, me queda menos de una semanita. This is order. Surrender. You want this? Regret. This doesn't change anything. You're in over your head, Cyno. O sea, España y LATAM se han llevado Coming bien. for you. You'll Pues mejor, regret. ¿no? A ver, siempre están los típicos... ¿Cómo se llama esto? Los típicos... Let's get out of here. ¿Cómo sería la palabra? Los típicos piques de los doblajes y tal. Pero bueno, son tonterías. No need. Even if we apprehend them, there'll be little information to gain. Besides, it might also be a trap. I apologize for bringing you into this dangerous mess. Just being associated with me will O inevitably sea, cause ¿a you ti to dónde become te hubiera targets as gustado well. nacer? En plan, You should be careful from now on. Sleep si with pudieras one dar eye open. tiempo atrás o poder elegir tu Done. There's no way anyone could sleep without sitio closing de their eyes. nacimiento y tu nacionalidad, You'd be surprised.
Anyway, just be careful. Mercenaries are never quick to forget. In their line of work, even a single failure is bad for reputation. They may even stay No, hidden eso de in los some doblajes dark para mí hay corner for a personajes que very interpretan long bien en time, España como latan. waiting No me for the refería a right eso, sino a moment eso to de lo de ambush you. lo del onda vital, lo They'll do del anything to... Yes, a I todo gas, remember it like it was yesterday. I que was siempre carrying out a bromean con mission eso. with one of my superiors. Y a ver, es verdad que I antiguo, didn't have a ver, much ya no tanto, experience at the ¿vale? Pero time, antiguamente en España los and doblajes, I let my a ver, guard sobre todo down era after we had porque closed the case. We ended up being como attacked estaba by the basado en remainder of niños, the ¿vale? Porque era mercenaries. contenido para niños, My por así superior was decirlo, injured while protecting pues me, no los doblaban and tal we cual. struggled to En gain plan, pues control no of the ponían situation. Kamehameha porque, pues, que eso lo oyese un niño, I've pues bueno. become more vigilant ever Y since, decidieron doblar de ese staying tipo. alert even while I sleep. Pero claro, ya hoy en día eso la cosa ha cambiado. Hoy en día ya... A ver, España no es bilingüe, ni de coño. He survived with a O sea, de hecho, los fractured wrist. españoles les It took cuesta 2 muchísimo el months for him inglés. to Bueno, nos recover, cuesta, me meto yo but también. luckily, there weren't any further complications. Pero bueno, la cosa va avanzando. Last Lenta, year, pero va avanzando. he Los transferred cómics to an todavía quedan, administrative sobre role todo en for los cómics personal americanos, reasons. porque He aquí no siguen longer llegando participates in live en missions. plan los cómics. His name is En vez de Taj Venom, Rakami, viene Veneno. a very En well-respected vez Mafia. de... You'll have the chance to meet him someday. de Punisher, te Our ven en los mission cómics will be como el dangerous. castigador. O sea, que I'm already esas used cosas to todavía no such las hayan grueling cambiado, tío. conditions, but I don't want to see you two get hurt. Mira, revisando mi árbol genealógico, los antepasados de por mi parte de mi madre y mis padres fueron españoles. O algo así, ¿en serio? A Good. mí, si me diesen a elegir, me hubiese Don't elegido. worry. Hay dos It won't be sitios, ¿vale? long till we're at the bottom of this. And once this is all over, Uno sería Japón, I'll sweep away any other hidden dangers. pero el otro sería Noruega, ¿vale? Por el tema también del clima, que allá es más frío. Y no sé por qué, vi Noruega y eso es precioso. Es precioso Noruega. Me parece de los países más bonitos que hay. Time to go. Y muy, o sea, muy limpio, muy... Hay zonas muy abiertas de paisajes, o sea, me refiero Time to go. que no es tan edificios y tal, o sea, es más... ¿Sabes lo que te quiero decir? Más natural. Y si tiene razón una cosa, es que el doblaje antiguo hay que pasar página porque eso ya fue hace mucho y hoy en día ya es otra cosa. Claro, sí, efectivamente. A ver, que hoy en día se There's siguen still haciendo a long algunas way to go, cagadas, so porque es you'll need así. to hang in there for a Pero while bueno, longer. no tanto como antiguamente. This is not a good place to Afortunadamente, rest también te anyway. digo. Okay. Of course, but I'm accustomed to these Pero bueno. conditions. Care to share any tips? Paimon's about to melt away. Just try to stay focused. Use your willpower to support your mind. Take one step after another. Don't let your mind perceive your body's limitations. We must get somewhere safe before we Pues can créeme que relax. si yo tuviera la oportunidad nacería en Bogotá igual. Okay, if you ¿En say serio? so. But where would be a more ¿Por qué? safe O sea, te has place quejado to muchas rest? veces, en plan de que... Paimon thinks this is O sea, a a ver, lógicamente allí las perfectly cosas... safe place to stop. la Just moneda look está around. muy... It's a sandy desert. There ¿Cómo aren't se any dice? monsters for miles around. Devaluada. Where did these scorpions come from? Watch out. Something's not right about them. Oye, pero... ¿Qué cabrón? One with nature. Ay, se ha cargado ya. Ya está, si es que Kazu está muy roto. Well, Paimon really didn't expect Lo que to see cambiaría es que those si here. me dieran la oportunidad de ir a vivir a otro lado, puede que Those sea weren't España, just normal a un lugar que hable en scorpions. español porque yo para Sí. otro idioma soy malo. There are marked A ver, numbers on sí, their pincers. pero quiero decir, They were raised by de someone. si eligieses otro país donde nacer, Someone obviamente doesn't nacerías want us to siendo show up de at ese the país. auction. ¿Sabes lo que te quiero decir? These En scorpions plan, were sent to si yo keep us eligiese, por away. ejemplo, Japón, We are yo nacería surrounded con by el desert aspecto as far as the eye japonés. can see. O sea, sería un japonés y If sabría we were japonés, killed out claro. here, nobody Por would ponerte ever un know. ejemplo. This place is super dangerous. Good thing we didn't Sí, a ver, run todos los out países of tienen ammo. cosas buenas y cosas malas. Something's not right. There are no roads in Pues the yo, a ver, desert. yo España no la So volvería a how would they elegir. know where we A ver are? si es verdad que España también tiene cosas buenas, ¿vale? Lo más bueno que ha tenido Stay para mí still. ha sido sobre todo el deporte, porque yo afortunadamente he vivido la época de cuando España ganó la Eurocopa, el Mundial y la Eurocopa, los 3 títulos seguidos. Here's the Eso para answer. mí
O sea, pensar, por ejemplo, que España hasta ese momento no había ganado nada, España, de la selección española, quiero decir. Y que justamente en mi época, a ver, yo era más pequeño, pero me refiero, porque te estoy hablando de hace 10 años. Entonces yo era más pequeño. Pero no se me va a olvidar. Me acuerdo yo de estar en la escuela, ¿vale? Estaba en el colegio y nos sacaron a mitad de clase porque estaba jugando España-Alemania, la final, para que viésemos la segunda parte de España-Alemania. Y las profesoras, o sea, a ver, está claro que lo hicieron para que así las profesoras también viesen el partido. O sea, es decir, no lo hicieron por los niños, no lo hicieron por nosotros, lo hicieron porque ellas también se ponían a verlo. Y nos llevaron a la sala esta de donde hay muchísimos asientos y íbamos pasando para ver el partido y fue cuando marcó Fernando Torres. Y me acuerdo yo todos los niños, todos y empezamos a gritar el gol y tal. Esas vivencias sí que es verdad que nunca no se olvidan. Pero por lo demás, sobre todo por el tema del trabajo, de la política aquí, que es una asquerosidad. Pero bueno, sé que hay países peores. Claro, esas profesores lo que querían era ver la final. Pero, o sea, no fue el único partido, hubo más. Lo que pasa es que no me acuerdo porque era más pequeño. Me acuerdo más de la final. Pero creo que fue... un partido en el que marcó Villa 2 goles. David Villa. Y también hicieron lo mismo. O sea, no sé si fue la semifinal. Pero bueno. Did you find anything? No, nothing in particular. It's possible there weren't many knowledge capsules containing Después de la info misión about the esta core of gastaré la Desolation, resina so y they carried pues those no off. sé. But don't worry. I have Seguramente another me iré a idea. jugar al Bully para You two terminarlo. start heading back the way we came. I will remain hidden here. Come back and meet Y bueno, a me ver, yo after quería some jugar time has el passed. de Callisto I'm Protocol, sure este que something es de will come miedo, up by then. que es de los creadores del Desert Pass. Pero está muy caro, no se puede. O sea, son 80 euros. They packed up in a No hurry and puedo didn't have time permitirme to eso. carry off all their goods. Así que, They won't just leave them here. pues nacer de nuevo, Once they pues sí, think sería we've left the España premises, por mejor they'll be estilo de back vida, to o pick up parte their japonesa porque belongings. tiene una cultura We muy just need to make sure respetuosa. the Me gusta lo tracker que he goes visto far ya por enough último from para ir a here ser entre to make Canadá. them assume that it's Ah, se me safe olvidó to cuál era come el nombre del back. otro país. Ámsterdam, ese país. Paimon gets ¿En it. serio? We'll lure them out. Y sí, yo también Japón lo elegiría por lo mismo. Por el tema de, We'll start heading coño, ahí away te salen and leave this cómics, place mangas, anime. Y como todo es en Yes. japonés, si tú And serías don't japonés, worry. pues lo puedes. If they dare to return, I'll make 80 sure euros, they ¿no se les stay. ofrece también una limonada de mango? Es que es mucho dinero. No. Es mucho dinero. Y hace poco, que eso fue lo que costó el God of War. Vale, que bueno, voy por mitad del juego. Con el Pokémon le deja un poco de lado. No tengo que continuar. Pero el caso es que, claro, el God of War pues es más largo. Quieras que no, vale, sí, son 80 euros. Pero, es más amortizado porque el God of War pues puedes perfectamente se te van 50 horas mínimo. Time to go. Pero yo he leído una reseña del juego y supuestamente el juego va a durar 14-15 horas, el de Callisto Protocol. Entonces, 80 euros por 15 horas, tired. lo siento, Probably pero... gone far enough now, right? pero... Sí, me di cuenta que lo dejaste de lado. Claro, es que el problema, ¿sabes por qué? Es porque Yay. el viernes salen ya Just las for a while raids before de we go evento back to find Cyno.
Y el primero que sale es Charizard. Y claro, tienes que haberte pasado el juego y haber hecho el postgame, ¿vale? Para poder capturarlo. Entonces, si yo siga con el God of War, no me iba a dar tiempo. Entonces lo dejo un poco de lado. Me centra en el Pokémon. Pero ya que lo he logrado, pues ya ahora volveré a jugar God of War. O sea, ahora lo volveré a retomar. Que sé por dónde lo dejé más o menos. Claro, a ver, no es que sea un robo, pero lo veo demasiado, es excesivo el precio. No sé, no sé. Y a ver, 80 euros en Steam, o sea, en PC. En PlayStation, el juego vale 90 euros. 90 euros. Estamos locos. Yo lo siento, pero yo no me gasto 90 euros por 15 euros de juego. Me da igual si luego es jugable. Es que, aunque sean 30 horas, es un bestialidad. ¿Que tengo muchas ganas de jugarlo? Sí, pero bueno, no se puede. No se puede y ya está. A ver, si me lo pudiera permitir, si estuviese trabajando y tuviese dinero de sobra, pues me lo pillaba. ¿Vale? Pero no es el caso. Yo no tengo ese dinero y por tanto, pues bueno, no puedo... No. O sea, prefiero destinar ese dinero a otras cosas, a otros juegos. Y ya está. O sea, ya lo rebajarán de ofertas y siempre acaban rebajando los juegos de oferta. Me espero un tiempo y ya está. Es más, mira, el sábado me bajé el Spider-Man y le di mate lo más que pude. Y sin decirte, mientras quiero que ese juego me dio como 8 horas de juego haciendo toda la secundaria y sacándolo todo. Imagínate, salen caros y es más juego que yo quiero. ¿El Spider-Man solo te dio 8 horas? Dices, no puede ser. Con la secundaria y todo, a mí me llevó mucho más horas. Pero te refieres al Spider-Man, o sea, el... Ah, vale, el de Miles Morales. Sí, es verdad que el de Miles Morales me han dicho que es un poco más corto. Entonces sí puede ser. Es que, vale, es que el Miles Morales es más bien una expansión. Para mí es una expansión. Solo que te lo venden como juego completo. Y literal, no vale 60 euros. Puede ser un juegazo y tal, yo todavía no lo he jugado. Puede ser un juegazo, porque seguramente lo es, ¿vale? Seguramente lo es. Pero, repito lo mismo, por ese precio para jugar 8 horas. Vamos a poner, yo suelo ir más lento, ¿vale? Porque suelo explorar más, solo... Pues eso, no sé. Vamos a poner que se me van a las 15 horas. No sé, 70 pavos o 60 para 15 horas. No, no, no. Sí, porque pensé que ibas a tener más cosas que me van a sorprender. Ya no, pero es una expansión y por mucho que te intenten vender que es un juego completo, en plan, no es una nueva entrega, tal. Nada, es una expansión. Te lo venden como juego completo, o sea, como un juego aparte, pero ni de coña. A mí no me la dan. Yo por eso esperaré a que esté de oferta. Y ya está, o sea, no tengo prisa, en ese aspecto no tengo prisa. Tengo reciente el Spider-Man, que lo rejugué de poco. El remaster. Yo lo exploré todo y lo saqué todo. Lo único que me quedó pendiente fue un traje. Es compartida plus. Ah, vale, vale. Pero bueno, lo bueno es que con la suscripción los juega gratis. O sea, bueno, a ver, gratis. Quiero decir que no has tenido que pagar por el juego. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y eso es bueno. Pregunta, dime. ¿Qué suscripción en Play tienes? Creo que se llamaba Ultimate, ¿puede ser? O sea, la más tocha. ¿Por qué? Porque cuando la sacaron, a los que tenían una suscripción activa, te hacían un descuento el primer año. Y creo que me costó 60 euros. Y la tengo hasta diciembre del 2023. Hace poco la han puesto otra vez de oferta por 70 euros, creo. Pero no la he pillado. O sea, no la he extendido todavía. Así que no hay. When I saw the tracker start moving away, I assumed you had decided to just go back empty-handed. But even though you caught me, I'd still urge you to stop while you still No, can. es que yo la suscripción, o sea, yo no la pago entera, la suscripción la pagamos a medias.
Yo y Marcos. Why is that? Vale, o sea, él tiene mi cuenta Everything, como from the principal, manufacturing of canned entonces pues se puede knowledge to descargar the sin juego sales todos los and even juegos splitting the que tengo en mi profits. cuenta Every y yo step los of míos the propios, claro, de process mi propia involves cuenta. dozens, if Y luego not aparte él me hundreds of comparte su people. cuenta. Massive profits have brought Y así pues él everyone no tiene que together in pagar this ni el business. plus ni nada. Everyone will try their best to defend this Lo malo es industry que that we've worked to build. ahora mismo It will se be a saca long provecho and porque mi difficult hermano no fight, tiene Play 5 ni la van even a for you, tener Cyno. en un largo tiempo. And even if you manage to win in the end, La no esencia, one que es la will básica, thank la you. extra y la... If anything, que es la mediana, que trae you todo para descargar, y yourself la might deluxe, que even trae feel muchos juegos de Play 1. remorse. Sí, es esa la que tengo. Why La are you so deluxe. bent on putting us out of Sí, business? porque yo descargué Everyone varios has juegos de their Play own 2 reasons for para what they probarlo. do. Buah, pero es Don't horrible cómo have se to juegan. explain mine. Dan con demasiado delay. Me descargué el Red Dead Redemption, el primero, Here's some tea, Dad. porque And me for apetece guests, too. jugarlo. Imposible. Ah, Yo le right. daba un botón, en I plan, forgot to para offer tea subirse al to our caballo, guests. y a la centésima de segundos lo hacía. Don't Jugar así mention un it. juego. And, I should tell you that our tea tastes kind of bitter, but I put some Entonces si sugar tienes in la to make deluxe it a puedes little descargar el tasty. Spider-Man de Miles Morales gratis. No, si el That's my juego creo que lo girl. tengo, no Do we estoy still have seguro. any sugar left? If not, Sí, el I'll juego buy creo que lo some more tengo. next time. Yes, Estuvo de oferta y we lo do. pillé hace tiempo. Okay, El problema es I'm que gonna go have a prefiero rest esperar para now. pillarlo en PC. Didn't you Porque say sé que en that PC está... everyone's in it for the massive Déjame que profits? lo mire. That sure doesn't seem to be the case for Miles you. Morales. Actually, that's what I wanted to talk to you about. Sí, sí, lo tengo. I Aquí. was Spider-Man hoping Miles Morales to edición ask you for a definitiva favor. comprado. No me My acuerdo cuánto me daughter costó. was born with a chronic disease, Pero estuvo so she bastante has a rebajado. relatively weak No sé heart si and serían... lungs. Even slightly strenuous Es que no tengo ni idea. exercise can cause her A lo to mejor... faint Pero voy a mirar en el and prove Gmail. to be a life-threatening Sí, lo quiero en risk. PC por eso, para aprovechar el That's why PC. she O sea, never para really had jugarlo al many friends máximo to play posible. with, and why she locks herself up in her room most of the time. She has to take lots of medicine, A ver, and it doesn't come cheap. As for me, I was just an average aquí está. merchant. I would wake up early and travel all Transacción. around to make a profit. But the Mora was Aquí. still nowhere near Marvel enough. Spider-Man Miles Morales I Ultimate only watched my Edition. daughter's health 20 deteriorate euros. day by day. Me Until costó one 20 day, euros. someone reached out and Ah, showed ya me sé a por qué way fue. to really make a Porque yo profit. tenía la edición normal, Selling ¿vale? Del otro canned Spider-Man, knowledge. la del That's Spider-Man right. de toda la With vida. all the Mora I made, Y I sacaron could finally un... afford medical treatment for una my oferta daughter. de que si tú tenías el Nothing made Spider-Man me ese happier than digital, seeing her get better. te hacían un There are descuento many que por others 20 like euros me. te compraba, Smuggling tenías la canned otra edición. knowledge might seem like Esto an fue unforgivable crime to you, en but to us, junio. it's a means of survival. El 22 de junio, I es verdad, wanted por to mi tell cumple. you all this so that Es maybe verdad, no you me could acordaba. understand and change your Fue por mi mind. cumple. Fue en verano. Please, stay out of this, Cyno. Give us a way to survive. La verdad sí porque son pesados, pero algo me dio risa y la vez dije, la If cagaron. we prevent the sale of canned knowledge, A mí, his daughter de hecho a mí, yo tengo cómics de Spider-Man. También tengo los de Miles Morales. A ver, o sea, me gustan ambos. Ambos Spider-Man me gustan. Pero me identifico más con el de... con Miles Morales. ¿Por qué? I Porque es must más get to the adolescente en los truth. cómics, ¿vale? Es preadolescente, adolescente I y can es find someone to help de treat esta your época child. actual, de la época de la I tecnología, cannot de turn a blind eye to the los, smuggling. las redes sociales. These are two Y en el completely cómic, different Miles issues. Morales se usa mucho las redes sociales. I somehow knew ¿Sabes you lo would que te say quiero decir? En that. cambio el otro But es having más your word to antiguo. help my daughter Entonces yo tengo mi is enough cómic de for sus me. inicios y tal. Since you Y aparte insist de que el on dibujo, continuing pues the se nota que es más investigation, antiguo. you should Vale, have a pues look es around una the back época of en la my que no había home. ni móviles. You'll find some goods I received Entonces, just pues, recently. te I saca think un poco. everything will become clear to you Vale. once you see them. Pero, o sea, ambos Spider-Man me gustan, pero yo diría que mi favorito es Miles Morales. Sí. Whoa, Es el que más me gusta. También look tiene más at all poderes. this. En los cómics, supuestamente tiene... Yes. se puede volver All neatly invisible. packed away and Tiene lo organized de la in electricidad. boxes. Tiene lo de... To think, lo mismo que el otro, pero this aparte is tiene only lo de one dealer's electricidad. worth. Que se puede volver Small invisible. O producers sea, couldn't possibly está muy support roto. such a large Miles quantity Morales. of goods. Could the academia have a Pero hand bueno. in this? With such a volume of Por eso, la goods, verdad, yo would it tengo be ganas de able to jugarlo, slip through pero... inspection? Sí, te gusta porque es más moderno. Sí. Look, También me gusta mucho su traje, they seem ¿vale? Porque lo different lleva from así the de other color negro knowledge oscuro. capsules we've seen. Y no sé, me gusta. Maybe they contain knowledge about the Court of Desolation. No te hago spoiler del juego. Yes, No, that no, would no. make sense. Que te pego. Wait, what's this? Te asesino. O sea, te mando un sicario de estos.
Pero bueno, Yes. yo tengo ganas de jugarlo. It's a A ver, se me va a hacer seal, corto, porque si dices que indicating that the completarlo y goods have tal, passed todo y Matra tal, te ha llevado 8 inspection. horas, pues se me va a hacer muy corto. Es I una pena, started to pero bueno. suspect that someone in the academia might be involved when I found the tracker earlier. Y eso. But Estaba how they esperando could para ver si ship en PC so lo much rebajaban canned knowledge out of mucho, the academia was pero no, still no, a lo hayan mystery. puesto a 30 The euros. pieces have Me now parece all caro fallen todavía, into place. así que seguiré esperando y ya With está. this Matra seal, A lo mejor para la goods rebaja de can Navidad leave the academia lo without rebajan a 20 undergoing a euros. Entonces second puede ser inspection. que me No lo pille. wonder they don't want me to Si no investigate. es en Navidad, pues en It Reyes. Y si no, turns pues out that a espero Matra más y is ya está. behind this. Even I find it hard to believe. Hay un traje que me gustó de Spider-Man que regalaron, solo puedes descargarlo, te lo recomiendo. ¿Cómo puedes descargarlo? Could I ask you for a favor, A mí me traveler? gustó ese traje. Since Tiene all trajes this muy canned chulos. knowledge came from the academia, Es verdad, yo it's solo highly espero que no haya likely ningún that the traje knowledge exclusivo en regarding Play. the Court of Desolation Porque sé que en el otro lo hay, del originated from remaster. research files stored Y es within una the edición muy grande. academia. Pero bueno. If we can enter the repository, we can find out who Que accessed por these cierto, bueno, si no files. has visto mi But tweet, ¿vale? Que subí en Twitter los considering my próximos current juegos. status, if I Aparte de que es, suddenly bueno, del God show of War up y at del the Pokémon que estoy academia jugando. now, Los it will only próximos draw juegos que se vienen unnecessary al canal, attention. o sea, las que le voy a You'll viciar. need to be the one who El checks the primero es records. Dragon Quest, I'll ¿vale? write a letter Que es to de Nintendo Nabil, Switch and exclusivo. he'll take you there. Shifting! Leave it to us! Está diseñado por Akira Toriyama, o sea, los I'll diseños, also los keep dibujos, working tal, here in está the hecho por Akira meantime. Toriyama. Although our leads Tiene are muy all buena currently pinta, la pointing verdad. to someone within the Está academia, muy chulo. it's obvious that they O also tiene have pinta, power outside pinta of muy it. chulo, o sea, que We can get tiene buena more pinta. information on other Y yo dealers lo from quiero jugar. Bahari. Y I'll stay here and ese make some sale el preparations. 9 de diciembre. You can come find me anytime if you uncover Y more el siguiente, o info. sea, solo son 2 juegos, ¿vale? Y el segundo es el Final Fantasy VII Reunion, ¿vale? El Crisis Core este, que trata de los acontecimientos, o sea, antes de los acontecimientos del 7 original. Que, bueno, ese lo va a pillar a Marcos, pero como compartimos la cuenta y tal, pues bueno, se va a jugar y tal. O sea, ese lo pillamos sobre todo por Marcos porque sé que le interesa y quiere jugar. No me deja enviar ciertos mensajes, porque algunas palabras... ¿Dónde no te deja enviarlo? Aquí en Twitch. Hello, we meet again. Have you managed to find Cyno? If so, how's he doing? Sí, por el chat. Es raro porque tienes I el read VIP. the Se letter supone que and must admit that I no hadn't debería expected aceptarte, things to be so espérate. serious. Sorry. Had I known it would be so dangerous, I never would have gotten you two involved. Panel del control. ¿Qué It's puede ser? alright. We wanted to help Cyno too. I can tell that he really trusts you. The research files stored away in the restricted repository are far from ordinary. Everything there is essentially about dangerous research that's forbidden by the academia. Even I don't usually have authorization to enter, but with this letter from Cyno, it shouldn't be a problem. Y te mira lo que te sale. That's right. Granted, the academia is very supportive when it comes to research. They encourage scholars to conduct all kinds of studies. However, some forms of research have proven to be so dangerous that the Matra have to step in and put a stop to them. Ah, sí, es por la palabra Only after negro. some particular Vale, o sea, research ten cuidado becomes porque prohibited, la palabra majority está of the related censurada. files will be destroyed. Vale. But Entonces some pon Black information may Friday. be retained as a record to warn later researchers. Y me Such dices, en el Black information is Friday kept in no the tuvo descuento restricted el juego. repository, Sí, which is estuvo, heavily sí, te guarded. lo he dicho. O sea, estaba... Follow me. I'll Han show you. rebajado a Hopefully we'll 30 find the euros, answers creo. that Estaba a Cyno's 30. looking for. The restricted repository. Sounds kinda dangerous. We'd better keep an eye out. Pero sí es por eso, es por la palabra prohibida. Es por eso, es por eso. ¿Y ahora dónde me dice que tengo que ir? Ah, fue eso, sí. Y eso, estuvo a 30 eurillos, creo. Pero lo sigo viendo caro, 30 euros, sinceramente. Por eso esperar a Navidad o Reyes. Ah, tarde o temprano todo lo que... O sea, todo lo que... Todo baja. Porque en el tiempo todo va bajando.
but I'd suggest avoiding any other research files. Sometimes the less you know, the better. Además ya tengo experiencia en ese aspecto. Me acuerdo yo cuando empecé en PC, o sea, cuando me pasé de Play a PC, a ordenador. La palabra no debería estar prohibida porque entonces no se puede usar en otras cosas. Ya lo sé. This is the restricted repository. Pero es lo que hay. I never thought I'd see the inside of it. Es lo que hay, no se puede This is a decir. first for both you and me. Que lo usen de forma ofensiva es otra. Ya, pero el problema es eso. There Para... are many O sea, who do Twitch lo not hace para openly prevenir. converse with others within the academia. Para prevenir But que even pues, so, se there are entren en very canales few de who I feel could be personas trusted with a de real color secret. y que entre uno Cyno empiece a happens to be decirle, one hola, of ¿qué them. tal? Even though he's no longer in Y the ponga la academia, palabra, I still ¿entiendes? Pues trust de him. esta forma pues lo And evitan. that goes for anyone he trusts as well. The files are over there. Just make it quick. Pero bueno. Y eso, yo me acuerdo que cuando me pasé de Play a ordenador, al principio, claro, veía yo los juegos que eran más baratos. ¿Qué quiere que haga, tío? Time to go. Me tanto que ver esto yo. Whoa, there's a lot to read here. Have you found anything yet? A mí me gustaría pasarme un ordenador, pero el precio sale muy caro. Sí, sí, es muy caro. De hecho, yo la única forma que tengo de pillarme un ordenador es a plazos. ¿Vale? Por ejemplo, este que tengo His lo former pagué a partner. plazos durante That would be Taj 2 Radkani. años. But you're not far off. Mortada Radkani was Taj's Lo puse a only plazo son. 2 años. Creo que fue a... Taj's son went to prison for No me acuerdo researching the cuánto Court of fue. Espérate que Desolation? lo mire. Why do you sound so surprised? You're a Matra, aren't you? It's just that they arrested him in secret, so it Fue a was never unos publicly 75 known. euros, All 75-80 I knew euros was al that mes. Taj's son was taken to prison. It's not just me. I bet even Cyno didn't know about it. No. Unfortunately, Es there más, con isn't. decirte que con 1000 euros aquí He en took his Colombia own tenemos un life not PC long after he went to prison. igual que tú You've tienes. heard about Taj, right? I know Es que Nabil acá un has. euro vale 5 Every veces. Matra knows him. Entonces te vale más que 1000 euros. I would say he's probably pushing 50 this year, which A makes him mí one of este the me most costó... experienced Matra. He is a man of Lo voy a mirar, integrity and pero si no honesty, recuerdo mal, creo and que has me made costó countless achievements. 1500. His reputation goes Espérate. back a long way now. He used to be Y te estoy Cyno's hablando de only antes del partner. coronavirus, porque este lo pillé un Taj mes is also antes de que skilled empezara with todo del polo, coronavirus. so the two of them used to practice together when they A weren't out ver, on a mission. Ah, right. ¿dónde está? I heard Cyno mention that before. Aquí, But one ¿no? day, Taj suddenly decided to retire from active duty and transfer to an administrative position. I wonder if it had anything to do with the Mortada incident. Taj was already very well known by the time Mortada was born. So when Mortada came to study at the Aquí academia, está. Fue everyone had en high expectations of him. He had to face a finales lot de of agosto de pressure, 2019. and he had an unpleasant dispute with his father, but they were eventually able to work things out. Y Not fueron long after they had reconciled, 1617 euros. Mortada was caught studying the Court of ¿Vale? Desolation, which is in Y lo violation puse of para pagar la academia plaza en 2 años. rules. Taj arrested Porque yo his ni de son coña tenía ese dinero. and put him behind bars. Luego He el que yo begged tenía for aquí se lo vendí a leniency, but Marcos, en plan barato, no sé si Taj wouldn't fueron agree. 400-500 euros. Y con eso pagué, Shortly after, por así decir, la Mortada entrada del slit his own ordenador throat y with tenía ya pieces para of los a siguientes broken plazos. bowl. By the time Taj arrived at the scene, it Que was tengo already too pensado late. renovar el ordenador nuevo dentro de un He año. never had a last chance to Ya, see his es que el son. ordenador tiene ya 3 años. Since then, Taj has been Bueno, periodically 3 coming to años the y 3 meses. repository. He'll hold the Entonces, files para from his jugar son's y research with a streamear al remorseful mismo look on his tiempo face. empieza a quedarse corto. I guess that's why O sea, he chose to verdad, move to se puede, administrative work. pero dentro de un año I no had creo que no se pueda. idea that happened. Si no cambio de ordenador no Must be podré really streamear hard for jugando. Taj. Irá I've muy, never heard him muy mention petado that el to ordenador. anyone. That's 10 millones de pesos. Paimon feels Hostia puta, ¿eso cuánto terrible es? now. Are you okay, O sea, ¿cuánto tardarías en reunir 10 millones? O sea, 10 millones de pesos. Wait, don't tell me you're starting to suspect Taj. Y luego eso, cuando ya
Cuando me pasé en el ordenador por primera vez, claro, veía los juegos, muchísimas ofertas, juegos a 4 euros, que en Play valían 80, bueno, 80 no, pero 50. Claro, yo empecé a comprar. Empecé a comprar. Me acuerdo que los primeros meses me gasté bastante dinero, porque en comparación con Play era muchísimo más barato. Pero varios amigos me advirtieron, me decían, no lo hagas, que los juegos van a estar más baratos todavía, que hay ofertas de Steam, que están las rebajas de otoño, las rebajas de verano, la de Navidad. Al principio pues no hice caso. Vale. Luego con el tiempo me di cuenta que sí, efectivamente. Luego los juegos están muchísimo más rebajados. Así que me apliqué la regla de nunca pillar un juego a no ser que esté rebajado más de 70%. ¿Por qué? Porque siempre los juegos van a acabar al 70%. ¿Conoces el Need for Speed? El que se llama Need for Speed Heat. O Heat, como se pronuncia. Pues ese juego suele estar a 60 pavos. Hace poco, hace una semana, lo rebajaron en Steam a 3 euros. 3 euros. Este Black Friday, ¿vale? La oferta de noviembre, rebajaron varios juegos y me pillé por 8 euros. Espérate. Me pillé por 8 euros, te digo. Voy a estar por aquí. ¿Cómo odio esto que tengo que darle a la para seguir la historia, tío? Sí, lo pusieron a 3 euros. De hecho, se lo regalé a Marcos porque la rebajé muy grande y le regalé el juego. Vale, mira aquí. Me pillé por 8 euros Battlefield 5 Definitive Edition y el Battlefield 4 Premium Edition. Se me salió cada juego 4 euros. También me pillé el Need for Speed Hot Pursuit Remaster por 2 euros. Y el Mirror's Edge Catalyst por 2 euros. O sea que por 12 euros me he pillado 4 juegos que a su precio normal son más de 120-150 euros. Me gasté 12 euros. O sea, flipa. ¿Por qué? Por esperar a la oferta. Si no hubiese esperado, esos juegos me hubiesen salido un poco de altura. Con ese ordenador tenemos un PC game con lo más tocho, o sea, creo que mejor que el tuyo. Y eso es que quiero pasarme a PC porque los juegos son más baratos y puedes sacarle más provecho en gráfico y rendimiento. Sí, en una ganga muy grande. Por eso, si alguien me pregunta, oye, ¿a qué precio comprar los juegos? Hay 2 tips, ¿vale? O 2. La primera, ¿vas a jugar ya, de salida? Vale, pues si quieres, píllatelo. ¿No lo vas a jugar de salida? Espérate a las ofertas. Cuando lleguen las ofertas, ¿qué ofertas debes comprar y cuáles no? Solo las que estén en descuento de más de un 70%. ¿Vale? A ver, que si está al 67, 68. Vale. Eso no lo hacen en Play nunca. No, y no lo van a hacer. Por desgracia no. A ver, que Play ha tenido de vez en cuando algunas ofertas bastante guays, pero ni de coña tan grande la oferta. Y no son la única, o sea, ha habido más casos de ofertas de precio muy buenos. Por ejemplo, ahora mismo, de hecho, me meto en CD Case, que es donde también se suele comprar mucho. Y ahora mismo, el juego este, el Evil West, está a 35 euros. ¿Vale? Horizon Zero Dawn, la edición completa, 12 euros. Dice Gone, ¿vale? Este que es exclusivo de PC, de Play. El Dice Gone, 11 euros. Fallout 4, edición juego del año, 8 euros. ¿Qué más hay por aquí? Metal Gear Solid 5, edición definitiva, 5 euros.
No sé, te estoy poniendo ejemplos. El Monster Hunter Rise, 14 euros. Destiny Legacy Collection, que te incluye 3 expansiones, las 3 primeras creo, 15 euros. Resident Evil 3, 8 euros. O sea, te estoy diciendo precios que son de una tienda externa, que no es de Steam, sin ofertas, ¿sabes? Resident Evil 8, la edición de Villa, 18 euros. Skyrim, 9 euros. O sea, Resident Evil 4, 3 euros. O sea, son precios que no hay en consolas, esos precios, por desgracia. 8 euros el Resident Evil 3. Sí, está 8 euros. Claro, ni Nintendo, ni Xbox, ni Play hacen esas cosas. No, sobre todo Nintendo. Nintendo no hace ofertas nunca. O sea, ahora mismo hay ofertas porque están... Me ha llegado un correo. Le he echado un vistazo y nada, me ha salido. Porque las ofertas que han puesto son una vergüenza. Te voy a decir ahora mismo, si las tengo por aquí el correo. Huh? Why do you ask? I'm just checking to ensure nothing unusual has happened. Well, I can't say it's unusual, but I did notice something. There's a Kashar researcher who's been making frequent shipments recently. Dozen of large boxes each Ofertas time. Nintendo Switch. When I asked him Te about pone it, hasta he un said it just contained a 70%. bunch Sí, el more worn-out 70% en juegos machines. indies. The Kashar Los used suyos. to often Los sell suyos scrap no. machines to traveling Suyos no. merchants, so I didn't really think anything of it. Por ejemplo, tenemos por But aquí. he's been making a lot A of ver, shipments ofertas, lately. dicen ofertas. There weren't Veamos ever qué so ofertas many tienen. outdated De sus machines exclusivos. And you didn't find that suspicious? Por ahora no veo Why de didn't you sus report it for exclusivos ni inspection? una oferta. Well, the boxes were stamped with the Matra seal. Why should I bother? Y literalmente es que no lo hay. Of course, I did start to wonder about the seal once, thinking that maybe they forged it or something. But you know what happened? A man named Taj came here and told me that he'd already inspected the goods personally and ordered me to leave the researcher alone. I couldn't question Por eso, his ninguna de word, las could I? plataformas hacen esas clases de ofertas. Hacen ofertas, pero después se quitan cobrándotela en impuestos de compra. Hostia, eso There's también no es una way putada. Taj would ever... No, I won't Mira, aquí una believe it. oferta. La Taj is an edición sin honorable chan, man. mi verano con el profesor, Someone le han must be rebajado trying to 10 frame him. euros. Antes se valía 40, ahora 30. 10 euros le han rebajado, ¿eh? I know another Matra who works with Taj. Más I can ask him to let us ejemplos. speak with Taj. Más que no hay más. As I've already told you, I don't O have sea, el any way resto to de juegos contact están Taj. en otras plataformas, no son exclusivos. A few Eremites showed up looking for Taj Y la mayoría son yesterday, indies. and he met with them in his office. I was standing outside of the door, and I vaguely heard them say, "Found it." Before I realized it, the door opened, and Taj left with the group of them. I noticed that he had also changed into Eremite attire. But Taj didn't come to work today, so I've also started to feel a little concerned about the whole thing. If you'd like to speak with O sea, him, fíjate esta oferta. maybe you can try visiting his home. Un juego llamado He Root, lives just on un the juego de outskirts mesa of digital Sumeru de City. guerras en el bosque. GOTY. Eremites? Antes valía Really 17 the one euros making all the canned y han rebajado knowledge? 4 euros. No way. Taj is just 4 like euros de Cyno. rebaja. They're Ofertazo. considered heroes among the Corred, Matra. gente, que os la quitan de las manos como pan caliente. Y ya está, es que el reto son juegos indies, es que no conozco prácticamente ninguno. Y los juegos indies más tochos están rebajados solo al 50%. Solo lo han rebajado de euros. Lamentable. Fine. Hace una oferta, es que es más, me puse a mirar lo de la suscripción de Nintendo y sale caro. Si el dolor sigue subiendo. No, si es que la suscripción es cara, es muy cara. La individual, o sea, la más barata son 20 pavos al mes. 20. Solo para jugar online. Solo lo recomendaría si juegas a la Nintendo Switch online muy seguido. Lo suyo es meterte en algún equipo, o sea, bueno, en algún grupo con gente, ¿vale? ¿Está viendo cortes? There are leaves around, and I know just the tune to accompany them, if you wish to hear it.
Ha habido algunos, no sé, como algún lag o cortes o algo. No, yo creo que lleva Sonora 16. Bueno, lo que estaba diciendo. Lo suyo es o que te metas con un grupo de gente o no pagarlo, sinceramente. Pero pagar 20 euros no lo veo. Yo no lo veo. Para lo que ofrecen, no. Yo y Marcos estamos en un grupo con otros 6 chicos, ¿vale? Que, bueno, nos metimos en el grupo gracias a un streamer, ¿vale? Que es un amigo mío. Ese streamer me dijo, oye, mira, que voy a hacer un grupo con más gente y nos faltan 2 personas. Entonces yo dije, pues mira, yo, Marcos, que es un amigo, y pago yo, o sea, él me pasa el dinero y te lo pago yo. Y me dice, vale. Y entonces, pues todos los años le pagamos 10 euros, ¿vale? Yo 5 y Marcos otros 5. Y le ingresamos los 10 euros con PayPal y ya está. O sea, básicamente a mí el online me sale a 5 euros al mes. Al mes. Al año, 5 euros al año. Claro, la idea es sacarle provecho si tuviera más juegos. Claro, juegos más, mucho online. Claro, es que es eso. O sea, si juegas online muy a menudo, si juegas a la Switch, yo lo digo cada día, pero de forma asidua, pues, a ver, pues qué remedio, te toca pagar la venta. ¿Que puedes formar un grupo con gente? Tiene que ser gente de confianza. O formar tu grupo y meter a gente que te pague, claro. ¿Por qué? Porque, claro, es un problema. Si tú te metes con un grupo, les pagas 5 euros y luego a lo mejor a los 2 meses te han echado. Y has pagado para nada. Entonces tiene que ser un grupo de confianza que sepas que no te van a echar. No conozco grupos o gente que quiera hacer esos grupos. Y es más, la gente que hace eso es porque tiene con quien y yo no tengo. Pues eso es lo malo. Si fuera por mí te metería en el grupo, pero es que el grupo está lleno. Por desgracia no... Voy a mirar, pero creo que el grupo está lleno. Creo que aquí... Mi Nintendo, pues... Iniciar sesión. Ajuste de cuenta. ¿Qué grupo familiar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 8. Ese es el problema. Yo hasta incluso le hablé al líder del grupo. Le dije, oye, habla con esta gente para ver si quieren pillar la suscripción familiar, la tocha. ¿Vale? Pero no les ha interesado, entonces pues nada. Y saldría barato, o sea, quiero decir, la suscripción son 70 euros, pero saldría 8 euros, o sea, 9 euros cada persona, 9 euros al año, no es dinero, quieras que no. O sea, es muy poco dinero, pero no, se ve que no han querido. Así que pues nada. Eso, las cosas se darán más adelante quien quiera algún día un poco de vinculación. Claro, o sea, yo si quiere le digo al chaval este, le digo, oye, mira, si alguna vez alguno del grupo deja el grupo, avísame, ¿vale? Porque yo tengo un amigo que le interesaría entrar, ¿vale? Haciendo la conversión hasta yo pago son 9 euros. Claro, es que es así. Es que sale rentable, o sea, pagas 9 euros y estás en la suscripción tocha, en la que puedes jugar a los juegos de la Nintendo 64, lo del Mario Kart, que te dan las carreras, el online, o sea, tienes todo el contenido, Pero bueno, no entiendo, o sea, no han querido. No entiendo por qué. La verdad. O sea, es que básicamente ahora mismo estamos pagando todos 5 euros cada uno. 5 euros. Coño, eso es un 4 euros más. No sé. Pero bueno. Supongo que, pues, si hay gente que no le interesa lo del Mario, lo de la Nintendo 64 y tal, pues dicho, no quiero. En fin, ni modo. Si fuera por mí, haría yo mismo el grupo. ¿Vale? Porque estaríamos yo, Marcos, tú, ¿vale? Si tuviera algún amigo más que le interesara, ya seríamos 4. También se lo podría decir a José.
Que sé que tiene Although los he would Switch. El problema resort es to que extreme measures from time to time. creo que lleva He meses would never sin do usarla anything mucho por el against his tema beliefs. del trabajo y el estudio. So do you think he's the one behind all this? Y entonces saldría más caro cada uno. I'm still not sure. I cannot imagine how devastating the incident with Mortada was for him. Nor can I deny the possibility that people can change. Sería muy raro que alguien abandone la suscripción. Bueno, no Whether te it's out of creas, ¿eh? love for his son or for other Puede reasons. ser. Que bueno, que Have to see alguno for deje la ourselves to consola de judge him. jugarla y entonces dirá, pues para qué voy a pagar si ahora no voy a jugar durante un tiempo. Ya, Person pues me he's salgo. become. That's ¿Sabes? right. It's clear that he had a hand Por in eso this digo, nunca se case. sabe. Yet he made no Pero si report of it. llevamos en la There's suscripción no creo que doubting that. desde That's also why I need to 2019 y see nunca se ha him. ido nadie todavía. I must Yo ask la his consola me la reasoning and judge pillé him myself. en 2000... Time is ticking. Let's go. A mediados de 2018, sí, diré. O a mediados de 2018 o a finales. No me acuerdo. Tendría que mirarlo. Y bueno, a ver, que le he dado uso. Pero no el que debería. O sea, hay muchos juegos que tengo muy pendientes, comprados, que están abandonados. Porque me acuerdo que cuando me compré la consola, ese mismo mes me pillé el Mario Odyssey, ni siquiera lo he iniciado. El de Legend of Zelda, el Breath of the Wild, que no lo he jugado. Y el tercero fue el Fire Emblem, ¿no? Fire Emblem fue. Pero tengo juegos como, por ejemplo, el Shin Megami Tensei, que lo pillé de oferta. El Metroid, que lo pillé de oferta. O sea, muchos juegos que he pillado de oferta, muy rebajados en Amazon. Pero claro, es que no he tenido tiempo para darle. Por eso, del 19 no se han salido, entonces sería muy raro que alguien se saliera. Al menos que esa persona, como dices, es una persona que venga y no quiera pagar eso. Es que las ofertas, yo estoy apuntando en un grupo de Telegram que te avisa de las ofertas. O sea, por ejemplo, la Play 5 la conseguí gracias a eso. Llegó una oferta de esto, de avisando de que habían PlayStation 5, ¿vale? Y corriendo yo fui y la pillé. O sea, me metí corriendo, me acuerdo yo, a toda prisa. Ah, mira, de aquí no llega a Amazon. En Amazon he pillado muchísimas ofertas. De juegos de Nintendo Switch. Y eso que los juegos de Nintendo Switch suelen ser muy caros. Pero yo he pillado juegos de Nintendo Switch a 30 euros. De hecho, hubo una oferta hace no mucho. Bueno, hace no mucho, fue hace un año o así. De que comprabas 3 juegos de Nintendo Switch, 3, y pagabas solo 90 euros. Pagabas solo 90 euros. Y claro, cada juego de Switch suele costar 60. Nada más que 2 eran 120. 3 juegos 180. Pues te salían por 90. O sea, eso fue una ofertaza. Y pillé 3. No me acuerdo que 3 fueron. No sé dónde está esto, tío. Según el mapa. Está arriba, tío. Me renta más volver a viajar. Acá hay ese tipo de oferta o grupo que yo conozco, claro. ¿Eso dónde es? Que no me acuerdo. A ver, ya, es que claro, depende del país las ofertas. El grupo en el que estoy yo metido, las ofertas suelen ser de aquí de España. Y hay muchísima oferta. Lo que pasa es que muchas veces no quiero entrar porque también lo que hace es que consumas más. No sé si me explico. Que compres más de lo que deberías. Porque ves que es una oferta buenísima. Y claro, dices, hostia, no me la quiero perder, hay que comprarla. Y entonces muchas veces me da miedo entrar por eso.
Pero por ejemplo, ha habido también ofertas como la micro SD para la Nintendo Switch de 256 o 500 de almacenamiento, no me acuerdo. Rebajada en plan a 90 euros. Que yo lo vi y digo, hostia. Into the wind. Nowhere to run. Now you're testing my patience. Wind strider. Mierda, me he comido el vida de este. Solidified. ¿Dónde están? The wind knows me. Dios mío, tío, ¿dónde ponen los combates, de verdad? Into the wind. Pero que aguante este tanque, ¿no? Me han dicho que acaba de ser violado. Nowhere to run. Through me, justice is served. Penance is due. Where do you think you're going? Stand condemned. Bueno, se ha llevado el honor de que haya tenido que usar así. Se me cree sería el valor que tú dices, lo que te está costando acá haciendo la conversión. ¿A qué te refieres? Es que la micro SD de 500 GB solía valer, no sé si 80 euros. ¿Vale? Y coño, que la rebajen más de la mitad, dije yo, la pillo. Y la pillé. No me arrepiento. Porque como los juegos, la mayoría de los juegos de Switch los pillo digitales. Pues mira. ¿Por qué? Porque sale más barato. O sea, por ejemplo, el Dragon Quest que voy a pillar de Nintendo Switch, al pillarlo en mi cuenta, Marcos lo puede jugar. Oye, ¿dónde está esto? Pensaba que era aquí. Encuentra en la corte de la desolación según las indicaciones del mapa. Oye, ya que me acuerdo, quería preguntarte, con la habilidad elemental, si el Tartas quita entre 4 y 5 Ks buenos, se puede sacar más. A ver, siempre se puede sacar más. Pero 4 o 5 K, bueno, no está mal. Porque pega muy rápido. Espera, te digo cómo está una micro SD de 500 K en Colombia de conversión. Pues voy a mirarlo yo también, a ver cuánto están. Pero claro, te estoy hablando de hace un tiempecillo. Supongo que ahora estarán más baratas. Si acaso yo miro. Micro SD. A ver. Wherever in this world I roam, I carry memories of my home. This blade. It is the last link I have to the land of my birth. Buah, es que están agotadas. Pero por ejemplo, aquí la de 400... No, agotadas también. Vale, aquí la de 500 gigas está a 146 euros. O sea, pero la edición de Nintendo Switch, ¿vale? Que es verde con una hoja de Animal Crossing. Vale, pues está a 146. This scenery is wonderful.
Vale, aunque tiene Show una me rebaja enough to actual convince y anyone to está a become 100 a euros. wanderer. Es muy cara la micro SD de la Nintendo Switch. Va, tío, pues no sé dónde está esto. No. Pero es de la edición de Nintendo Switch. La normal. Vale, espérate que mire cuánto vale. Pues aquí están ahora mismo las micro SD de edición normal. 90 euros de 500. Sin oferta. Pues eso, yo la pillé pues en 20 y pico euros. La pusieron de oferta, fui corriendo y se agotó enseguida. Y así es como pillo muchas cosas yo. O sea, por eso parece que en plan, ay, es que pues te deja mucho dinero y tal. No, es que yo pillo muchísimas ofertas. O sea, es por abajo, ojo. Está abajo. Time to go. Tan cerca pero tan lejos. So this is the Court of Desolation. Are there really any treasures buried here? Oh, Paimon's kinda nervous. Me han cambiado de sitio a Cyno, tío, es horrible. You'll be safe with me. A mí me gusta llevarlo a la derecha y zombie abajo. Muérete ya. Look, these walls have definitely seen better days. Was there some sort of fight here? Let's keep going and see what we can find. Pero bueno, ahora que va a salir escaramucha, pues supongo que cambiaré acaso, ¿no? No, tío, puzzles ahora no tengo yo ganas de puzzles, la verdad. Whoa, is it just Paimon? Or did that passageway just rotate? It's not gonna start moving again, is it? Either way, we should be careful. Yo sí veo la uno de los personajes que tengo roto en el juego es
¿Quién es Kenshi? Xiao, Kokomi, Kazu. Son muy sencillas, pues mira mejor. No tengo yo ganas de estar, ¿sabes? Estoy aquí echado en la silla en modo relax. A passage! Hopefully that's our way in. That eye seems to be staring right at us. This place gives Paimon the creeps. You go first. No tengo ganas ya de eso, de que salga escaramucha. Y no, yo ya tiro por Mika, que lo poco que dijeron es de crío, support, pero no se sabe si va a curar o a reacciones. No creo que cure. Será estilo... un estilo así... Jonction. One with nature. Let's nip that in the bud. Can't see. Pero sí, también tengo ganas de que salga, porque es que el único de hielo que tengo es Jonction. Los otros de hielo no me gustan. O sea, ni Kaella, ni Rosaria, ni Eula. O mucho sería Ganyu, pero no lo tengo, así que... Queramos dice que puedes que sea de asta o de arma ligera. No, ya está confirmado que es de lanza. ¿No recuerdo mal? Bueno, no estoy seguro. Creo que, que sí, que era de lanza. I trust you are doing well. Pero no Seeing sabía that you made decirte. it all the way here, you must be on the cusp of wrapping up your investigation, I presume. Even faster than I expected. Is it because you have some new partners now? That's right. This case is nearly closed. ¿Cómo que lo pienso cambiar But aquí the en la most Jonction? important answer No, still hombre, no. eludes me. Lo que pasa es que para Was llevar it all siempre el your mismo, doing? ¿sabes? Se dijeron que lanza, pero después de espada Smuggling the ligera canned intentan entrar knowledge. algo. The Yo research sí no of the recuerdo. Court Si no of recuerdo mal, mi Desolation. cara de lanza. Espérate que lo Yes, mire. it was me. Then explain why. That's the difficult part. Let's just say I've changed. I've become a selfish coward who only wants to pursue his own interests. I find that hard to believe. Oh, really? Way I see it, every person will end up like me sooner or later. When you're young, you press forward, unattached, living solely for the justice in your heart. But as you begin to age, you start to become more cautious. You know many things are wrong, but still turn a blind eye to them. I was the same. I never questioned my actions until Murtada died. I could feel the justice that I once strived to uphold slowly Y con crumbling lo in my anterior heart. es... I was Ah, vale, completely que sí. dedicated to all that I did, but as I grew older, I found myself feeling alone, miserable. Can you imagine what it Pero bueno. feels like to not have the will to live, ¿Y que cómo te va el día? ¿Te ha ido but bien? not be able to die? Murtada was sent to prison by my own hands. I set myself on this painful path. My son hated me to the day he died, and now I must live with that pain and regret. I failed him as a father. But now I have a chance to make it right. A chance to reunite with him. The Court of Desolation. Here lies the key to Pues ahí overcoming bien, ya life fin de and mes, death. pues se me viene un día The duro mañana. power to even ¿Por bring qué? the dead Eso es verdad, back ya to es 1 de life. diciembre aquí. Porque en el trabajo van a presionar. Did you Ya already desde el find día what you 1. needed here? See this door behind me?
Behind it lies the treasures that I seek. I'm so close, Cyno. If only you hadn't arrived now, I could already have... Enough conjecture. What has happened is already part of the past. You cannot bring the dead back to life. In the end, the treasures you seek are nothing but myths and legend. Since you're so sure, why don't you just let me open the door and see then? No. I sense danger behind that door. There will be dire consequences the moment you open it. I beg you, as an old partner, can you let me fulfill my last wish just this once? Surely you get it by now. Doing your job without mercy will only drive people away from you. I'm the prime example. I don't overthink things. Bueno, acá sigue siendo 30. O sea que entonces, por así decirlo, yo vengo del futuro, ¿no? Yo ahora mismo estoy del futuro, yo estoy en diciembre, ¿eh? O sea que... vengo del futuro. Sí, porque como trabajo con una financiera y no se ha recaudado plata bien, pues vas a pedir que cobren. Y como también hago los informes de fin de mes, entonces me tocan hacer las cosas. Es que claro, el trabajo de... Hostias, espérate, que me quieren joder. ¿Y ese bicho? I hear everything. One with the forest. A ver, me relajáis, ¿eh? O sea, relajad. Fallen leaves adorn my night. The wind knows me. Ah, ya. Ese era el combate. Y el campo de Kazu todavía está ahí. Ya debes saber quién gana el mundial. Pero voy a hacer mi... ¿Cómo se dice? Mi quiniela. O sea, mi... A ver, hay que ser realista. A mí me gustaría que el mundial lo ganase España, ¿vale? O sea, sería tener 2 mundiales y haber vivido los 2 mundiales. O sea, muy poca gente podría decir eso. Pero bueno, lo veo muy difícil, lo veo difícil. Creo que la favorita de lejos es Francia. En segundo escalón yo diría que sería Brasil. Y en un tercer escalón ya irían el resto de selecciones, puede ser cualquiera. Argentina, España, Estados Unidos. Estados Unidos está bastante bien también. Pero bueno, nunca se sabe. O sea, en los mundiales siempre ha habido sorpresas, siempre. Pero bueno. Y bueno, lo que te iba a decir, claro, es que trabajar haciendo informes sobre eso y luego también como recaudador de deudas, es que eso es una putada. O sea, ese trabajo es muy... Saber que no lo he vivido, pero me hago una idea, es muy jodido, ¿no? Tener que ir a pedir que te devuelvan el dinero que has dejado, que has prestado, que debes, ¿sabes? Es una mierda eso. Pero bueno. Toca hacerlo, ¿no? O sea, peor sería ser mamporrero. Eso creo yo sería peor. Bueno, nunca se sabe. Es un trabajo más tranquilo, ¿no? Tampoco sé si es buen pagado, si es buen trabajo. Acá en Colombia está prohibido cobrar a puerta... ¿Ah, sí? Pues aquí no. Aquí te pueden ir perfectamente y te pueden mandar hasta donde estén morosos. Que se pongan a cantarte en la calle en plan, paga que eres un moroso, paga. Y no pasa nada. O sea, puedes llamar a la policía y tal, los echan, pero no les hacen nada. Lo que tienes que hacer es mandar facturas de cobro. Puedes hacer. Even sacrificing lives in hopes that the court of desolation would appear. En fin. A mí me gustaría, obviamente, si tuviese que elegir un trabajo,
Yo I'm a desde pequeño flesh and siempre he querido blood ser human like futbolista. anyone else. Pero So por I cosas de la obviously vida, con la hesitated familia y tal, and pues nunca he considered it. podido The thought of bringing my ir en son serio a back eso. tugged at my heart. Lo siguiente pues But in sería the tema de end, informática. I Se me da came to my bien. senses. I Se knew me da that I could bien not todo lo let que es el tema de myself go aparato down that path. electrónico, I suddenly came to a realization tanto amidst my de suffering. software The como, Court of bueno, de Desolation, hardware no a tanto, place that once pero drove también people porque to no tiene tragedy, oportunidad, was still pero se me doing suele dar so, bien. even centuries later. Pero As claro, el long problema es que hay as mucha this gente que se le da place bien eso, exists, entonces no hay trabajo, people nunca hay will trabajo en eso. recklessly seek it A no ser out, que tengan just as enchufes o que hagas Mortada buenas did, mamadas, ¿sabes? generation after generation. Lo que sí puedes hacer es llamarles y enviar mensajes de texto o de WhatsApp porque ya se puede. Ya, pero claro, sí, a ver, llamarnos puedes llamar, pero es lo que yo suelo hacer, que muchas veces cuando me llaman digo yo, sí, te ofrecemos una oferta de no sé qué, ah, no me interesa, cuelgo y luego lo bloqueo. Y bueno, lo del WhatsApp lo mismo, o sea, bloqueo el contacto y ya está. Y es de paciencia, porque puede que la gente te insulte, te trate mal y uno no puede hacer nada. Ya. A ver, en tu caso lo puedo entender, ¿vale? Porque al fin y al cabo estás queriendo cobrar deudas que tienen que pagar. Pero luego cuando son compañías, las compañías grandes, en plan, te ofrecemos una oferta de no sé qué, no, no me interesa. No, pero es que la oferta es que mira, señorita, que no me interesa. No, es que le ofrecemos, mira, señorita, le he dicho que no me interese, que no insista. Ah, cojones, déjame en paz. Yo por eso cuando me dicen algo, yo directamente cuelgo, no digo no me interesa, no lo digo. ¿Por qué? Porque sé que insisten, entonces cuelgo. También digo lo de, no, es que soy menor de edad y esto lo lleva mi mamá, entonces pues yo no entiendo de eso, señorita. Las ofertas de qué son, pues suelen ser ofertas de estas de para que te entierren, ¿vale? Esto de ofertas de compañías telefónicas para que te cambie de oferta de compañía telefónica, ofertas del agua, de la luz, para que te cambie de compañía de luz, etc. Luego también algunas son estafas, muchas son estafas. Porque si son ofertas para que compres, es que el problema es que no suelen ser ofertas buenas cuando te llaman. Nunca suelen ser ofertas buenas. Las mejores ofertas son las que contratas por internet, que te ofrecen descuentos y tal y estás haciéndolo en la página oficial. Yo nunca recomendaría que si te hacen una llamada ofreciéndote una oferta, nunca lo hagas. No lo aceptes, porque tienes que darle los datos, tú no sabes si esa persona está trabajando para esa compañía. Y ya ha habido muchos casos de estafa que han llamado pues, a personas mayores, que suelen ser las que menos entienden, diciéndole, ay, tenemos una oferta con una compañía de teléfono, ¿vale? Esa persona le da los datos y luego te encuentras facturas desorbitadas con una compañía que no has contratado en realidad. Te han estafado. Yo hago es cobrar por crédito que están en mora, que se les otorga a esa persona. Sí, me lo dijiste, o sea... Y suelen ser sobre todo en empresas, o sea, no suelen ser particulares. Suelen ser, pues eso, empresas... Mira, la primera cinemática 1 hora y 50 después. Dad, why are they so strict with me? I'm always the only one who gets in trouble. Just leave me alone! Don't worry, I won't damage your precious reputation. Alright, Dad. Let's start over. By the way, I finally found an area of research I wish to pursue. Why can't you show even a little leniency? Why? Because we are Matra. No, eso de las estafas hasta acá lo hacen. Si un simétrico después de... Ay, mira, se actualiza esto. Dame un minuto que voy al baño. Sí, no te preocupes. Y te salta ahí lo de se actualiza el juego de televisión. Just as Taj said, that place had caused too many disasters Pues and voy a probar salir tragedies. también. Y yo puedo. Being buried in quicksand is its Ah, venga, no rightful tardo. end. To them, as long as there's Mora to be made, they will disregard the Academia's rules, whether it's the Court of Desolation or anything else.
Their only goal is to make massive profits off of dangerous research. Taj may have set them back with the Court of Desolation. But it won't be long before they continue searching for another target. That's an opportunity that I will not let them have. We'll help too. Thank you, but you've already done enough. Just leave the rest to me. I will bring them to justice myself. Besides, I promised you that I would sweep away any potential danger. So, that's what I'm going to do. Wait for me at Caravan Rebob 4 days from now. Wherever in this world I roam, I carry memories of my home. This blade, it is the last link I have to the land of my birth. This scenery is wonderful. Surely enough to convince anyone to become a wanderer. Estoy bien. Con lo de la estafa me recordaste hace unos años que fue noticia un señor humilde premio que ganó un mínimo ya.
Hostia puta. Hijos de puta, ¿no? 16.000 euros. A ver, lo bueno es que como es una estafa, obviamente a ella no se la van a cobrar, ¿vale? Pero claro, no sé lo que harían. Wherever in this world I roam. Es horrible, sí. Aquí en España, este verano, no sé si fue más sobre todo el verano pasado, pasó una cosa, ¿vale? Y es que varios estafadores por todo el país lo que hacían es hacerse pasar por gente del aire acondicionado, ¿vale? Entonces, claro, las familias llamaban para cambiar el aire acondicionado, para arreglarlo sobre todo, e iban a personas mayores, lógicamente, son más fáciles de estafar. Entraban y los estafaban, les robaban, en fin, lamentable. No, o sea, no puedes... Es que no te puedes fiar de nadie ni dejar entrar en tu casa a nadie. Mira, voy a hacer una cosa. Esto es un ejemplo. A ver, te voy a pasar por Telegram. Mira, eso que te pasa por Telegram, ¿vale? Son juegos que he pillado de ofertas, ¿vale? Que me han costado muy poco y todavía no he tocado. This scenery is wonderful. O sea, esos juegos todavía no los he ni tocado. Los tengo ahí muertos de risa. ¿Qué tengo que hacer? Espera. Vale. No, la señora puso demanda y todo, pero hasta que el juez no diga el fallo en favor de la señora, los bancos y los del equipo celebran no retiran la deuda. Y le sigan cobrando. Ya, es una putada eso. ¿Tienes esos juegos desperdiciando espacio? Pues básicamente. Es que, a ver, eso es lo malo de pillarte cosas que están muy de oferta o que si estás muy pendiente. Y el problema es que son juegos que quiero jugar, pero es que no he sacado tiempo, es que no... Es horrible, es horrible. Y todavía me acuerdo cuando era más pequeño, cuando no tenía entonces, no tenía prácticamente nada. Y jugaba siempre a los mismos juegos, varias veces, me se veía de memoria. Decía, ay, qué ganas de ser mayor para... no actualiza esto. F, ¿no? Porque creo que no hice la espiral. La anterior no la hice. F, perdí las putas gemas. Es que da pereza la espiral, sinceramente. Da mucha pereza. Vale, le voy a hacer que pasen 4 días. En fin, me juego y sus gilipolleces. ¿Te compras el juego por comprar? O sea, compras cosas que no necesitas. A ver, si vamos a eso, los videojuegos son un hobby. Bueno, un hobby, son un lujo. O sea, los videojuegos, etcétera. Este tipo de cosas que son entretenimiento son lujos. ¿Sabes lo que quiero decir? No lo necesitas. Pero lo que hago es, coño, si los ponen a 20, 25 euros, los prefiero pillar ahora, aunque estén ahí guardando polvo, que esperarme a lo mejor un año. Me apetece jugar al juego, voy a querer comprarlo y sabiendo que es de Nintendo, que no suele bajarlo, encontrártelo a 50 euros, 60. Haz lo que yo hago, que es lo que haces. No comprar. No mirar ofertas. Paso el abismo solo por las estrellas, ¿no? Y por mínimo recordar algo de fama, no todo, pero algo. Ya, pero yo si hago el abismo es... intentar hacerlo al máximo. Pero es que da mucha pereza, se me quitan las ganas. La verdad es que siempre es lo mismo, metes a los personajes, te metes en el combate, luchas, luego te meten contra esponjas, pusieron los hongos estos. Qué coñazo, tío. Es un coñazo. We meet again. Thank you so much for all your help. Nabil, what are you doing here? Acá en la colonia de las ofertas son Convicts de from the desert are being mentiras. escorted through Caravan Ribad, so I'm here to keep an eye on things. This should be the last group of them, so I'll be heading back to the academia once they're cleared. Esto, a ver. The last few days have been quite the ride, but fortunately,
I can say with confidence that this case is finally coming to an end. At first, the mercenary groups on the list were putting up quite a fight. They made several desperate attempts to cover up the truth. However, Cyno crossed the desert and took out their main camp overnight. After that, people on the list started to put pressure on the higher-ups within the academia. Everyone was on edge and the case came to a standstill. Entonces yo siento, eso digo que ofertan ni Then we un received cuarto. word that Taj Radkani had sacrificed himself Ya, es que on eso no the son case. ofertas. Si la rebaja es Really mínima, stirred up the es members un of our timo. ranks. Es que yo no sé ni cómo pueden Contra llamar a then eso moved together against the enemy, ofertas o rebaja. cleared out the traitors from within the academia, and arrested all the Yo researchers procuro on the list. Some of them managed to no get comprar out of the cosas que yo academia, quiera. but still failed to escape. The scattered criminals were captured by Cyno all Como across cosas que yo Sumeru. quiera. No, a los juegos los quiero. O sea, si no, no los compraba. Y los juegos me interesa jugarlos y los jugaré. Pero Having more than 300 prisoners apprehended for interrogation ahora mismo no tengo tiempo. Sí, mira, es que estoy... Aparte, quitando el tema del estudio y demás, estoy con el... quitando también del Genshin, estoy con el God of War, con el Pokémon, con el Bully. Hace poco estaba con el Yakuza, con el Fallout 3, en unos días el Dragon Quest, el Final Fantasy, dentro de poco el Desert Pass, el remake, el Resident Evil 4, el remake. Sin contar los juegos que tengo acumulados también de PC, de Play. O sea, quiero jugar por ejemplo Spider-Man de Miles Morales. O sea, son muchas cosas. Luego aparte saca tiempo para leer cómics. Vale, o sea, dejo cosas... De hecho últimamente leo menos, ¿vale? Porque me gusta más... O dibujar. Llevo bastantes meses sin dibujar nada. Y luego ya ni te cuento lo de escribir. Lo de escribir... Buah. Tengo ganas de escribir... O sea, la continuación de Jack. Porque tengo ideas en la mente. O sea, me han venido ideas. Pero la inspiración es el problema. Las ganas de... después de todo lo que pasó de lo del baneo y tal. O sea, es que ese es el problema. Es una pena. Si alguien que quiere escribir no tiene ese aliciente, pues... Porque me digo, ¿para qué miras si soy pobre, feo y antojado? ¿Cómo que antojado? ¿Qué significa antojado exactamente? Bueno, a ver, pobre, espera. A ver, tanto como pobre no. O sea, pobre es la gente que pues no tiene casa, no tiene, ¿sabes? O que está a punto de... O sea, que no tiene nada. Que le van a cortar la luz, tal. Eso de tu baneo de tu blog fue feo, sí. No lo vi bien, sinceramente. O sea, menos mal que tenía todo el trabajo subido en... O sea, lo tenía guardado. Si no lo hubiera perdido todo. Sin contar que... Bueno, sí, lo perdí todo. Básicamente perdí todas las vistas. O sea, el de Jack tenía más de 100k. Más de 100k, tío. Y ahora no tiene ni 4k. No tiene ni 4k. Perdí todos los comentarios, toda la gente que me seguía, toda la gente que me apoyaba. Lo perdí todo. Todo lo perdí. También lo de optar a los premios estos, ¿te acuerdas? A los Watis. Ya ni eso, tampoco. Fue un golpe muy duro para mí. No te voy a mentir. Y el bajón fue muy grande, o sea... No hay derecho, no hay derecho. Vale, ¿quieres tirar un libro porque infringen las normas o yo qué sé? Coño, avísame, me dices, infringen las normas con este, borra el libro, edítalo, lo que quieras. Un aviso. No. Ni aviso ni nada. Ay, has infringido las normas. Vamos a eliminar toda tu cuenta. ¿Sabes? Que solo de recordarlo. Me viene el mojón. Antojado de decir que quieres. Ah, vale, decir, estoy antojado de una pizza, de comprarme una PlayStation. Ah, sí, o sea, será como... deseoso. O sea, está deseando o... Y pobre, pues acá hay muchas clases de pobre. Y feo sí lo soy. Vamos a ver. Una persona fea es que si te miras al espejo te das asco. ¿Qué te das asco? O sea, tú cuando te miras al espejo, ¿qué piensas? O sea, yo cuando me miro al espejo,
no, se no me quejo. Digo, yo sé que no soy feo, ¿vale? Tampoco soy Adonis. Sí, la verdad, esas políticas que pusieron a última hora sin notificarte de qué pasaría con tus libros. Es que no te dejan defenderte. O sea, coño, vale. ¿Infringir las normas? Vale. Dame un plazo, dime, tienes 24 horas o tal para editar el libro o eliminarlo. Lo que sea. Lo hago. O sea, quito el libro o lo oculto, o sea, no lo publico para editarlo. Cualquier cosa. Pero no me tires la cuenta con el resto de libros. ¿Qué culpa tiene el libro de Chucky con el de Jack, tío? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que no fue justo. No fue justo. Y lo peor es que no puedes recurrir, porque sus normas pone, si te hemos baneado la cuenta, no intentes recurrir, porque si te hemos baneado, no te la vamos a devolver. Así que pues ni recurrir, ¿para qué? Pasó algo como pasó en Twitter. Twitter, yo, la cuenta que tengo yo ahora de Twitter no es la principal. De hecho, en mi cuenta de Twitter pone Lobito Tommy. La principal era Tommy Lobito. Y me banearon. Me banearon, sería por discutir con alguien, me reportaron la cuenta. El caso es que me dieron 30 días para demostrar que era yo. ¿Vale? Entonces, cuando entraba en mi cuenta para demostrarlo, me enviaban un SMS a mi móvil. Pero el SMS no llegaba, no podía entrar. Le daba el número y ponía, te hemos enviado el SMS, pero no llegaba nunca. Y cuando intenté cambiar el número, no me dejó, la cuenta se quedó como pillada. Escribí a Twitter, le dije, por favor, que no me enviéis el SMS, entonces no puedo entrar a verificar mis datos. Lo intenté hacer por correo, ¿vale? Les envié mi DNI, mis datos, todo lo que pedían. Nunca me contestaron, nunca me han contestado, nunca. Y pasaron 30 días, no pude verificar mi cuenta y me la eliminaron. Eso te lo han cargado. Cuando me miro al espejo digo, qué mam tan feo, ni la mosca se le al río. Así se entendieron. No, pues para mí tú eres guapo. Puedes tener a alguien que quieras, eso me parece. Y la verdad sí fue muy injusto que te hayan cerrado así la cuenta. Y es que no te dejan defenderte o examinar tu caso. Claro, exacto. Y lo peor es que tú dices, bueno, a los famosos no les hacen eso. A ver, sí y no, me explico. Varios famosos que streamearon Sonic Frontiers, el juego nuevo de Sonic, tenía embargo el juego. Pero a varios youtubers les dieron una copia a los de Sega, en exclusiva, para que lo streamearan horas antes. Bueno. Empiezan a streamearlo, no pasan ni media hora. Y Twitch elimina la cuenta de esa gente. Entre ellos, el Rubius. El Rubius. Que no es un don nadie. O sea, es el youtuber más grande de España. Bueno, ya no sé si está por encima de Bayor o Aaron Play, pero lo era hace poco. O es de los más tochos de España. Bueno, pues le banearon. Ni titubearon. Twitch baneó al Rubius. Luego, lógicamente, el Rubius les puso en Twitter. Y ese mismo día, a las pocas horas, Twitch le devolvió la cuenta. Pero ahí te fijas de que eso no debe ser así. O sea, te banean tu cuenta, que es tu trabajo, y pierdes toda tu vida. Sin poder ni siquiera defenderte. ¿Pero qué puta mierda es esa? Y claro, porque eran Rubius. Pero si me lo hubieran hecho a mí la cuenta no me la devuelven. Aunque yo tuviese la razón. A mí me cago en el puto Genshin y en su resistencia del sol. O sea, si me llega a pasar a mí no me devuelven la cuenta. De hecho, hay un amigo, ¿vale? Que es argentino, ¿vale? Que hace... Lo banearon, creo que fue en septiembre, ¿vale? Supuestamente le dieron un baneo porque... Sin motivo, ¿vale? No es un motivo específico. Bueno, le banearon la cuenta.
Se puso en contacto con Twitch. Han pasado meses, todavía nada. No le han devuelto la cuenta. Y claro, todos los ingresos que tenía él ahí, todas las suscripciones, todo, lo ha perdido todo. O sea, es que es horrible, no puedes defenderte, no hay derecho. Bueno, sí, a ver, seguimos en un mundo clasista, racista, xenófobo, homófobo, o sea, mucho que digan, hemos avanzado muy poco. Muy poco, nada. ¿Qué haces, Zongli? Muere, coño, muere. ¿Qué pasa? Oh. Pero bueno, o sea, es que imagínate, por ponerte un ejemplo, que yo vivo de Twitch, ¿vale? Saco ingresos de Twitch, me cobran un pastizal, cobro un pastizal y tal, o sea, lo suficiente para vivir. Y ahora me pasa lo del Sonic. Streameo Sonic, me han concedido una clave en la cual puedo jugar al juego horas antes de que salga. Y Twitch me banea. Lo pierdo todo. Y aunque recurra, no me hacen caso porque soy un Mindundi en comparación con Rubius, Ibai y toda esta gente. ¿Vale? Y lo he perdido todo. O sea, no tengo nada. O sea, imagínate eso en un trabajo que no es Twitch. Que pasase eso. Que llega tu jefe y que no sé, has cometido un error. Y que a lo mejor el error no es ni siquiera tuyo. Llega tu jefe y dice, estás en la calle, no vengas más, adiós. Y te echa a patadas, a tomar por culo. No puedes rectificar ni nada. Y no puedes hacer nada. La ley no te ampara. Pues literalmente ahora mismo eso es Twitch, Twitter, todo este tipo de cosas. Te banean y tal, no puedes hacer nada, ni rectificar nada. Es horrible, es totalmente horrible. O sea, eso lo tienen que cambiar. Pero bueno, claro, luego vas a famosos soplapollas que sueltan boludeces y gilipolleces por las redes sociales y no les hacen nada. ¿Por qué? Porque son famosos. Time to go. Time to go. Me encantan las misiones diarias del Sumeru. Son las más fáciles del juego. Saltan unos hongos. Caza unos hongos. Persigue la luz. En comparación con otras de las otras ciudades son horribles. Estas son más sencillitas que quieras que no. Macho, es que llevo 2 putos años. 2 años y 3 meses haciendo putas diarias. Derrota a los hongos. Yo los derroto, ven aquí. No. Clouds high. The birds call. One with nature. Y ya está. Y con los Lupus murieron. Están todas, ¿no? Si es verdad, los famosos casi los tocan. ¿Por qué? Porque son los que producen a ellos. Porque un pobre helado como tú o otros que medio sobreventan les vale verga. Los banean porque sí, porque les salió de las 4 letras y por pendejadas. Claro, es que es así. Voy a tomar un caramelito. Creo que tú y yo llevamos el mismo tiempo jugando al Genshin. Yo creo que sí. O sea, yo lo llevo jugando desde el primer día que salió. Que me acuerdo yo. De hecho, mira, soy el usuario 44.013 de Europa. Podría haber sido antes. ¿Por qué? Porque el Genshin estaba previsto que saliera, no sé si era, por ejemplo, a las 5 de la mañana. ¿Vale? Pero adelantaron 1 hora. Y yo me acuerdo que, claro, me fui a dormir y puse la alarma a las 5 menos 20 o así. Claro. Cuando me despierto y digo, que la han puesto antes el Genshin. Ya se había metido mucha gente.
Si no, hubiera sido un usuario más cercano. De hecho, Marcos, por ejemplo, es el 34.000, creo. Que ya me podía haber despertado, coño. Que se lo dije, dice, coño, pero... A ver, me desperta, me avisa, dice, ¿me llamas? Me dices, Tommy, que han adelantado la hora del juego, corre. Pero bueno, ya nada. La diferencia es que tú entendiste mejor el juego que yo. Y que yo... Ah, es verdad que tú cambiaste de cuenta. Eso... Claro, eso te penalizó, quieras que no. Y a ver, no es que... No, 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 a ver. Eso de que yo entendí el juego mejor, ni de coña. O sea, yo tengo en YouTube mis inicios en Genshin. O sea, puedes, si quieres. Y los primeros vídeos, es unas risas. O sea, no sabía yo cómo se jugaba. Iba siempre con un personaje pegando. No sabía que había que ir haciendo combos, ir cambiando, mezclando elementos. Me costó adaptarme en el Genshin, porque era el primer juego de este estilo que jugaba de gacha. ¿Y qué iba a hacer yo ahora? Es verdad, tengo que pillarme... No sé si pillarme el pase. No... O sea, no estoy seguro, a ver. 1, 2, 3, 4... Serían 5 lunas. 1, 2, 3, 4... 4 destinos y 680 protogemas. ¿Y cuánto te falta? Espérate, ¿y de la bendición lunar cuánto me queda? Porque ya hace tiempo que la pillé. ¡Ostras! Que me queda poco más de un mes, ¿eh? Me toca renovarla. Pues no sé qué decirte, sinceramente. Porque es que yo tenía pensado que después de descaramuchear el juego igual lo dejaba un poco aparcado. O sea, no lo abandonaría, pero sí le daría un tiempo. De, no sé, unos meses sin jugar nada. Que sí, este juego te penaliza. Si no haces diarias, si no gastas resina. Pero es que no sé, es que lo que me ofrece el juego últimamente, el contenido, no sé. No sé, la verdad, me parece... O sea, que pido algo más, ¿sabes? Y luego, bueno, tengo una bendición aquí, que me tocó en Twitter. Tengo esta. Del pase lunar me quedan como 11 días. Y ya estoy en 50 del pase de batalla. Pues te toca renovar entonces la bendición lunar. O sea, es decir, te renta más la bendición lunar que el pase. Si tienes que elegir el pase, la bendición lunar. Vale, voy a gastar resina. Pero es que no sé en qué gastarla. O sea, voy a gastarla en... ¿Cuántas lunas tengo? 66. Y había dicho que me daban 4, ¿no? No, 5, 71. Es que contratos tengo 1000. Y dinero tengo 23 millones. No sé en qué gastar la resina. Yo haré todo lo que pueda para Mika. This scenery is wonderful. Yo ya me la gasté. El que te Surely gastaste la enough to resina. convince anyone to become a wanderer. Más adelante... Como compro el paso de luna. Es que no sé en qué gastar. Como no sepa mejorar algún personaje los talentos... Quizás en Fish.
En fin. Dominio cerrado. Nah, pues... No sé, tío. Más talento. Y pone una corona. No, si es que el problema es que... Una corona. A ver, ¿cuánto tiene la corona? Corona. Igual Tignari, ¿eh? ¿Qué pide Tignari? Va, venga, vamos a hacer Tignari. Tignari está muy roto. Tignari está muy bien. Le voy a poner coronita. ¿Qué sale aquí? La mierda esta. Vamos para allá. Algún artefacto para Scaramuccia. Pero su dungeon todavía no está, ¿no? La dungeon viene con el parche. Time to go. Into the wind. I will have order. Let's nip that in the bud. Ha! Judgment is upon you. Your penance is due. Guilty. Your penance is due. Guilty. Vale. Ah, van a sacar unos nuevos dominios. Sí, van a sacar 2 dominios. Uno es para Xiao, otra vez Xiao. Es la tercera vez que van a sacar un set para él. Bueno, sí. No, es la segunda, pero es la tercera vez que vamos a farmear para él. Y la otra es de Anemo. Y tiene pinta que es para Scaramuccia. O sea, es una set Anemo y la otra es el set de Xiao. Sí, necesito hacer libros y mora. No solo 7 millones. Sí, debería hasta farmear un poquito de dinero. Porque el problema de los talentos es que son muy caros. Sobre todo si vas a poner corona. Uf. One with nature. Order guide you. Gather. I'll uproot you. Can't see. Surrender. Through me, justice is served. You stand condemned. Guilty. Your penance is due. Wind strider. Parecería, ¿no? No, joven, yo como tengo misión, está bien y roto. Volvería a buscar. No, gracias. Ya, es que ese es el problema. Es que mucha gente como nosotros, pues ya tenemos sesión. A ver, como igualmente la dungeon para Scaramuccia la tengo que hacer. Y la dungeon es la misma. O sea, la dungeon te da ambos materiales, ambos artefactos. Pues tarde o temprano, de tanto repetir la Scaramuccia, tendré para Xiao. Formaré un set. Y si veo que está más roto que el que tengo actual, pues se lo cambio. ¿Sabes lo que quiero decir? This is order. Stabilize. Let's nip that in the bud. Ha! Your sins weigh upon your soul. You stand condemned. Ah, no, si te sale mientras vas sacando, sí, hombre, claro. O sea, es decir, buscar yo no las iba a buscar otra vez, ni de leches.
Pero como lo voy a hacer igualmente para escaramucha, pues mira, aprovecho. Que me salen piezas buenas para SEO. Se las intento subir y ya aquí paro. Las comparo y si veo que el set actual es mejor o me salen mejores que las que él tiene ahora, pues entonces sí se las pongo. Que no. Pero no me voy a estar ahí farmeando simplemente para SEO. No. Tiene que estar el set muy roto. Mierda, me he equivocado. Se tiene que estar el set muy roto. Y esto es lo que ha pasado por haberme equivocado. Que casi me matan a Legendaria. Ahora el otro estoy arriba. Ahora voy a tardar más en matarlos. I hear everything. Can't see. Ha! One with nature. Nowhere to run. Judgment is upon you. Stand condemned. Se tarda más por culpa de equivocarme, tío. Se tarda más y casi me matan a este. No, vamos a salir no porque lo tengo jodido. Gente desorganizada como yo, que no ahorra mejor, deja así. Vaya, curame. Y voy a concentrar, ya dejo concentrado. Vale. A ver, lo mío es más bien por el toque que tengo. Que tiene sus counter. Una de las pros pues, es que soy muy organizado, lo tengo todo muy ordenado, me gusta tenerlo todo controlado. Lo malo es que consume muchísimo tiempo y muchas veces es insano. Pero no es algo que pueda controlar. Vale. Voy a batería. A ver si puedo subirme a Legendaria. Son las flores estas que van hacia abajo. Espérate un momento, no. Espérate. No puedo subirlo, tío. Utiliza esto. Esto lo va a utilizar escaramucha. No puedo. Y también escaramucha va a utilizar lo de... No puedo utilizar esto. Así que nada. No me subo nada, ya está. Tengo los talentos ahí metidos y ya está. Ah, lo de los cubos. Creo que me visité el primero. Pero estaba esperando que estuvieran todos. Uf, qué pereza. Nah, no tengo ganas. O sea, llevo ya 2 horas y media con Genshin. Demasiado hoy por hoy. Estoy a la mañana. Pues ojalá yo fuera algo así de organizado como tú. Y si tengas ese toque. Pero es bueno. Ah, no, a ver, en serio, van a usar los mismos materiales. Sí. Sí, a ver, no digo que no sea fácil, pero pues, pereza. A mí me da pereza.